Bien, esta tarde estamos ya con el diputado de México, Carlos Valenzuela. ¿Cómo está, diputado? Encantado de saludarte en esta tarde aquí en Hágase Justicia en el Perú. Buenas tardes. Mi estimado Wilson, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio del Perú, a todo el auditorio de Hágase Justicia, muy contento de poder estar de nuevo con ustedes y pasar unos minutos hablando con nuestros amigos del Perú que tanto queremos. Claro, es importante hablar, pues, teniendo en cuenta de que sabemos la labor legislativa que viene realizando frente al gobierno de Manuel López Obrador, ¿no? Teniendo en cuenta de que más de 50 países, diputados, han sido afectados en su economía debido a esta pandemia, el COVID-19. Quisiéramos saber cómo va allá este trabajo para justamente reivindicarse económicamente en lo que respecta a la reactivación, diputado. Bueno, Wilson, aquí lamentablemente en México tuvimos dos crisis muy fuertes, una pandemia que es la pandemia mundial que lamentablemente sigue cobrando vidas de muchos latinoamericanos, de muchos mexicanos, de muchos peruanos, que es el coronavirus, es el COVID-19. Pero en México tuvimos también otra pandemia previa que fue el inicio del gobierno del presidente López Obrador, de la izquierda, que llegó a México y que ya lleva la mitad de su periodo. Ya este año precisamente cumple la mitad del periodo de gobierno de López Obrador, y donde lamentablemente pues los resultados, sobre todo en materia económica, han sido desastrosos para nuestro país, y nos preocupa mucho a los mexicanos lo que pudiera pasar en Perú con su nuevo gobierno, porque lamentablemente vemos que tratan de llevar una estrategia económica similar de la que se está aplicando aquí en México, de castigar a los empresarios, de castigar la inversión extranjera. Y eso lamentablemente pues lo que generó en México fue una serie de desempleos, de desocupación, de baja inversión por parte de la iniciativa privada, y esto sumado a la crisis de la pandemia, pues la verdad ha generado que México se contraiga en su crecimiento del Producto Interno Bruto y que hayamos retrocedido prácticamente 6 años en cuanto a la economía que se tenía en el país. Somos un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Países en Latinoamérica tomaron mejores decisiones que nosotros, y esperamos que pues ya después de esta sacudida que tuvimos en lo económico, donde se perdieron más de 3 millones de empleos en México con esta crisis sanitaria, pero también esta crisis en el manejo de gobierno, pues esperamos que pues ahora ya se pueda hacer algo, ya que está pasando de algún modo la epidemia, y que podamos actuar con rapidez para hacer un plan de reactivación económica en México, pero que también pueda beneficiar a toda la región latinoamericana con esta reactivación. Diputado, usted acaba de mencionar que hay dos pandemias, uno la COVID-19 y el otro pues la pésima gestión del presidente López Obrador, muy aparte de querer pues equilibrar, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido ese punto bastante deficiente en lo que respecta pues a la economía, que no ha podido hasta el momento este gobierno de López Obrador mantener ese equilibrio, es decir, mantener esa expectativa que el pueblo de México tanto necesita, como así los demás países que también estamos en esa situación? Quisiéramos entender cuál ha sido ese punto tan álgido en la cual usted menciona, diputado. Pues mira, Wilson, en primer lugar, cuando gana que toma es la de cancelar la mayor inversión que se tenía en los últimos años en el país, que fue la construcción del nuevo aeropuerto de terminarse. Lo que hizo el presidente fue que a través de una
supuesta consulta le preguntó al pueblo si querían o no querían que se siguiera con ese aeropuerto, que prácticamente ya estaba a punto de terminarse. Lo que hizo y su primera acción del presidente una vez tomando protesta fue el decretar que se cancelaba ese aeropuerto, y donde se tuvieron pérdidas millonarias, tanto económicas, pero sobre todo en la credibilidad de los mercados internacionales, que empezaron a ver a México con recelo, precisamente porque las inversiones ya no se respetaban, porque las empresas extranjeras que tenían mucho capital puesto en nuestro país, pues empezaron a ver que en cualquier momento podía haber tomas de decisiones abruptas, tomas de decisiones que más allá de tomarse con una decisión práctica de mejorar la economía del país, se tomaban con resentimiento en contra de gobiernos anteriores. Y pues lo que sucedió es que lamentablemente en México pasamos de ser de los 20 países a nivel internacional con mayor inversión extranjera a salir de ese rango, precisamente porque ya no se tenía confianza en las inversiones en México. Sumado a eso, pues ha habido una deficiencia en la aplicación de recursos. Aquí en México estamos pasando por una crisis sanitaria, somos los países con mayor mortandad de todos los países que están en estas mediciones, los países de la OCDE, que lamentablemente, pues por el mal manejo de la pandemia, pues somos el país de los 3 países con mayor letalidad en la pandemia. Y lamentablemente vemos que económicamente, en lugar de que el gobierno de México invierta más en equipamiento, invierta más en vacunas, invierta más en los hospitales, pues lo que está haciendo el presidente es que está cumpliendo con caprichos, como el Tren Maya, que es un tren que está haciendo en la región sur del país, una región, por cierto, donde está el voto duro de la izquierda mexicana. Está pretendiendo hacer un nuevo aeropuerto en lugar del que ya estaba casi al 85% de terminarse, y pues lo que hizo un nuevo aeropuerto en una zona donde ya las asociaciones aeronáuticas americanas han dicho que no van a permitir que las líneas aéreas americanas vuelen para allá porque no cumple con las especificaciones técnicas internacionales. Entonces, pues eso lo que va a hacer es que sea un aeropuerto no funcional, y pues a la larga, ¿qué es lo que están haciendo? Están derrochando y están tirando el dinero de los mexicanos. Aquí en México hay un dicho que se les dice nuevos ricos, aquellas personas que de repente de la noche a la mañana llegan a tener dinero y no saben qué hacer con ese dinero. Y aquí lamentablemente estamos viendo esa frase de nuevos ricos con el nuevo gobierno mexicano, porque de repente llegaron a tener recursos para administrarlos, pero no saben cómo administrarlos, lo están derrochando, están pidiendo prestado, están malgastando ese dinero porque no estaban acostumbrados en su momento a este tipo de responsabilidades, y pues eso nos está afectando mucho a nosotros como país. Esperamos de verdad, Wilson, que en Perú no se repita lo mismo que estamos viviendo aquí en México, porque lamentablemente esas teorías y esos comportamientos revanchistas a la hora de tomar decisiones políticas y decisiones que afectan al pueblo, pues lamentablemente pues ya estamos viendo aquí en la hermana República de México que no están dando buenos resultados. Esperamos de verdad que el gobierno de Perú actúe de manera responsable, de manera ética, pero sobre todo que los peruanos se vean en el espejo de México, de que las cosas no van bien en nuestro país y de que esperamos que no apliquen la misma dosis que están aplicando en la hermana República Mexicana. Diputado Carlos, o sea, quiere decir el mismo estilo de política que presenta el Partido Perú Libre de Pedro Castillo aquí en el Perú es similar al planteamiento, al plan de gobierno que está llevando López Obrador y que prácticamente está dando un resultado pésimo, en lo cual usted acaba de mencionar, y no saben cómo invertir y están prácticamente malgastando ese dinero, haciendo prácticamente tal vez nuevos millonarios, pero en el marco de su entorno y el favoritismo que puede haber. ¿Eso es lo que entendí, diputado Carlos Valenzuela?
Así es, y lo que nos preocupa también en el caso de Perú, que seguimos de cerca cómo está evolucionando el tema político con el nuevo gobierno, lo que nos preocupa es que copien los modelos mexicanos, porque aquí hay un modelo mexicano de la izquierda mexicana donde están privilegiando la participación política, están privilegiando la actividad política, el que vayan al mitin, el que aplaudan, el que echen porras, por encima de las capacidades técnicas y profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí en México, por ejemplo, el director de la empresa paraestatal más importante, que es Petróleos Mexicanos, el director, que debería de ser una persona capacitada en el tema, con experiencia en la industria petrolera, es un médico veterinario zootecnista, que su única experiencia había sido ser el fundador del partido del presidente López Obrador, y su única experiencia previa era ser amigo muy cercano del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que pasó con Pemex? Pues simplemente es una empresa que ya está clasificada como empresa basura por sus bonos. Quebraron esta empresa, ¿por qué? Porque al poner gente que no está capacitada en los puestos de gobierno, pues lo que cometen es negligencia. Y la negligencia también son actos de corrupción. Y eso se los decimos a los hermanos peruanos porque vemos con mucha preocupación que empiezan a tomar decisiones que pueden afectar la economía del Perú, que empiezan a tomar decisiones como la de expropiar y nacionalizar las minas, que podría generar un golpe terrible para la industria minera del país, pero sobre todo que podría colapsar el sistema financiero del Perú. Vemos también que hay nombramientos que probablemente no estén cumpliendo con las especificaciones técnicas y profesionales de los mismos requisitos que se están solicitando, por lo cual esperaríamos que vean el espejo mexicano para que no cometan los mismos errores, y sobre todo pues que los peruanos sepan que nosotros ya después de pasar casi la mitad del gobierno del presidente López Obrador, los mexicanos no tienen más dinero en su bolsillo, al contrario, han visto mucha pérdida económica en estos últimos 3 años. Esperamos de verdad que los peruanos no cometan este error y que vean los defectos que hemos tenido en los gobiernos de izquierda en los países de la región. ¿Verdad? Le agradezco mucho esa percepción, diputado Carlos Valenzuela, allá en México, cómo se está replicando precisamente este gobierno en transición de Pedro Castillo, y justamente toda la cúpula y todo el engranaje de este gabinete que también el Congreso de la República tiene que tamizar, tiene que justamente equilibrar todo ello para evitar pues lo que pueda suceder conforme usted menciona ya en el país hermano de México. Palabras finales, diputado Valenzuela. Pues la verdad, Wilson, pedirle al auditorio que el mayor contrapeso de un gobierno autoritario no es la oposición política. El mayor contrapeso de un gobierno autoritario es el pueblo que pone y es el pueblo el que quita. Y es el pueblo el que debe de ser crítico ante los errores de un gobierno. Y es donde le pedimos a los hermanos peruanos que nos escuchan que sean críticos con su gobierno, que le hagan ver sus errores, que le reconozcan también sus logros, pero que le pidan a sus diputados, que le pidan a sus congresistas, que sean ese contrapeso, exijan a los diputados que sean el contrapeso que necesita el gobierno, porque solo así podemos generar el desarrollo, el avance de un país donde hay contrapesos, donde el pueblo participa, donde el pueblo exige. Si el pueblo se queda callado, el gobierno hace lo que quiere, y ahí comienzan los actos de corrupción, los actos de negligencia, los actos de despotismo. Queremos los mexicanos que Perú siga siendo un país libre, un país cercano, un país que crece y que se desarrolla, por lo cual pues le pedimos a los peruanos que sigan de cerca a su gobierno, que se enteren, que se politicen como lo hacen los que nos escuchan a través de este programa, pero lo más importante, que participen
y que no se queden callados, porque cuando el pueblo se queda callado es cuando el gobierno abusa. Muchas gracias, diputado Carlos Valenzuela, allí en México, y también gracias desde Perú. Vamos a una pausa.